Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy Catalina Góngora, coordinadora de mercado de la Cámara Colombo-China. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio que hemos realizado junto con nuestro afiliado Global Gap a este webinar sobre proyección y presupuesto de nómina, que es un tema que hoy cobra especial relevancia y que nos importa a todos y a las empresas, sobre todo que buscan planificar con mayor precisión, que buscan optimizar sus recursos y tomar decisiones financieras sostenibles. Y es porque la nómina va mucho más allá del cumplimiento de una obligación laboral, ¿no? Una adecuada proyección de la misma permite que nuestras organizaciones se anticipen a esos cambios normativos, a evaluar el impacto de sus decisiones, a gestionar riesgos, a construir presupuestos más sólidos. Y para abordar este tema contamos con el acompañamiento de nuestro afiliado Global Gap, una firma de consultoría que apoya empresas en Colombia y mercados internacionales como Alemania, los Países Bajos, en la gestión de sus finanzas, impuestos y procesos empresariales. Y gracias a toda su experiencia y enfoque estratégico, ayudan a las organizaciones a optimizar los recursos, a garantizar el cumplimiento normativo y a fortalecer su crecimiento a largo plazo. Y por eso hoy nos complace contar con la participación de Liliana Torres, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y directora de Payroll de Global Cap, quien hoy va a compartir con nosotros su conocimiento, toda su experiencia en materia financiera, contable, laboral y de nómina. Agradecemos profundamente a todos los participantes por su tiempo y su disposición para compartir este espacio con nuestra comunidad empresarial. Eh, Les invitamos a participar mucho. Si usted quiere que le prendamos el micrófono, por favor, levante la mano. Vamos a estar haciendo un espacio de preguntas y respuestas al final de la sesión. Entonces, por favor, deje sus preguntas, bien sea en el chat o aquí abajo en la parte inferior de Zoom, en la parte de preguntas y respuestas. Si usted quiere tener el certificado de participación de este webinar, vamos a estar dejando en el chat también un formulario para que usted lo pueda llenar en su momento y pueda tener su participación certificada. Asimismo, les invito a seguir el canal de WhatsApp que están compartiendo por el chat para que usted pueda estar más informado sobre Global Cap. Y bueno, sin más preámbulo, yo les doy la bienvenida, le invito a que disfruten mucho este webinar, tomen nota, aprovechen mucho a nuestra speaker y bueno, adelante Liliana. Hola Catalina, buenos días, muchas gracias y gracias pues a las personas que ya están conectadas por ser tan puntuales en este evento. Vamos a hablar un poco de los temas de nómina que pues son muy importantes en todas las empresas, ¿no? Digamos que es uno de los rubros que más significa en la mayoría de compañías y pues genera, digamos, algunos impactos porque hay muchas situaciones imprevistas que pues nos pueden modificar muchas cosas. El tema del personal pues está muy flotante, digamos, está cambiante en todo momento. Entonces puede ser que hoy yo tenga mi personal asignado, con ese personal pues yo haga un presupuesto de información, presupuesto de gastos, le entregue, digamos, a la gerencia para que tome decisiones sobre ese presupuesto, pero día a día pues hay diferentes factores que modifican esta información. Tenemos, digamos, las novedades de vacantes, tenemos el tema de las incapacidades, de las licencias. Vamos a mirar aquí, de alguna forma, cómo todos estos conceptos me afectan mi presupuesto y pues me llevan a pensar de pronto un poco más o hacer una provisión un poco más alta con respecto a lo que realizo normalmente. En muchas ocasiones nos acostumbramos a que pues es el tema del salario, entonces yo calculo cuánto es mi salario, cuántos son mis prestaciones sociales y cuánto es mi seguridad social fija. Pero como ya lo mencioné, pues hay muchas cosas que me pueden modificar esta información. Voy a iniciar con el tema de qué debo tener en cuenta para mi presupuesto de nómina, ¿cierto? Inicialmente, pues tenemos los componentes básicos que son los fijos, como ya lo mencioné, pues son los salarios que están asignados actualmente con las personas. Para aquellos que vengan menos de dos salarios mínimos, pues tenemos el auxilio de transporte. Esos son mis componentes básicos. Sin embargo, hay en muchas empresas, pues una parte que es la fuerza de ventas que comisionan. Entonces, empezando por ahí, yo debería analizar mi presupuesto con todas estas variables que se me pueden presentar.
Por eso, en la metodología de mi presupuesto, pues yo debo tener en cuenta mis históricos que me van a dar una base de dónde debo iniciar para poder establecer cuál va a ser mi meta futuro y cómo tengo que alinear pues tanto mi ingreso y mi crecimiento como empresa con los incrementos de salario, con de pronto nuevas contrataciones, con toda esta parte que nos impacta directamente. Tenemos el headcount y las plantillas que pues nos ayudan a tener como unos estándares o unas guías de cómo ha sido mis vacantes o la rotación de personal que he tenido en años anteriores, que pues esto me significa muchas cosas dentro de mi compañía. Cuando una empresa tiene una alta rotación, pues tiene unos costos de pronto que son más altos, porque yo tengo que hacer unos procesos de selección de personal, que pues esto me implica tiempo de la persona de recursos humanos, si tengo una aplicación para recibir hojas de vida, si tengo una empresa que me ayude a hacer como la revisión de la información de las personas preseleccionadas, es todo un engranaje que me permite llegar al final a una contratación que sea ideal para mi empresa. Sin embargo, digamos que en la parte del presupuesto muchas veces no lo tenemos tan en cuenta o de pronto tomamos un valor que es muy bajo con respecto a mi rotación de personal. Tenemos que procurar pues tener un control presupuestal y pues ir revisando mes a mes cuánto fue lo que yo presupuesté y cuánto es lo que realmente estoy gastando. Y allí con ese comparativo mirar si debo empezar a tomar decisiones diferentes y debo empezar a ajustar, digamos, todas mis cifras. Siempre pues presentando coherencia, porque pues tampoco podemos excedernos en un presupuesto, tampoco podemos eh, de pronto ver que haya muchas variaciones, sino que pues en el mes a mes, pues yo puedo ir mirando realmente qué tan, qué tan correcto está mi presupuesto. Tener en cuenta siempre la normativa laboral, por ejemplo, el año pasado con la ley 2466 tuvimos varios cambios que impactaron directamente a las empresas. Uno, porque bueno, veníamos con la reducción de la jornada laboral. El año pasado llegó a 44 horas y ahorita en julio se reduce a 42 horas. Esto quiere decir que el tiempo de trabajo de mis empleados va a haberse disminuido en 2 horas, pero el pago, pues todos los conceptos que hacen parte de la nómina no van a tener ninguna variación. Entonces yo voy a continuar con el mismo gasto, pero voy a tener 2 horas menos de labor de los empleados. Adicionalmente, con esa misma reforma, con esa misma ley, tenemos modificación en el porcentaje de los dominicales y también tenemos el tema de modificación de la jornada diurna y la jornada nocturna, que para aquellas empresas que manejan turnos, pues se vieron afectadas por el tema de la disminución desde el mes de diciembre para la jornada diurna y a partir de las 7 de la noche pues ya se considera jornada nocturna, lo que implica un recargo en el pago de las personas. Siempre contemplar pues todas las herramientas, reportes, todo lo que podamos tener como base para poder cumplir con todas las obligaciones y que este presupuesto sea muy acorde con la realidad. Los temas que debemos considerar, pues también son en qué momento vamos a realizar los incrementos salariales, cómo los voy a asociar, si van a estar asociados al salario mínimo, que para el caso de este año, pues tuvo un gran impacto en las empresas, porque tal vez nadie esperaba ese incremento tan alto. Entonces, el incremento del salario mínimo no está ligado únicamente al salario mínimo, sino que tiene afectación en muchos factores de la contabilidad. Por eso, pues es muy importante tenerlo en cuenta. Allí, pues digamos que en muchas empresas se evalúa si se mantiene ese incremento del salario mínimo o ya empezamos a considerar otros lineamientos para hacer esos incrementos. También porque digamos que no solo se incrementa el salario, sino que hay muchos otros conceptos para mi empresa que van a tener un incremento.
En temas, por ejemplo, de variables que tenemos como horas extras, como comisiones, como recargos nocturnos, pues es muy importante tenerlos en cuenta. Y siempre mes a mes estar revisando nuestras provisiones, los pasivos que tenemos, porque el pasivo digamos que es un factor que de pronto en el balance se ve ahí como una cifra, pero es muy importante tenerlo en cuenta, ya que en caso, digamos, de una terminación de contrato, yo tengo que mirar cuánto tengo en mi pasivo y cuánto debo pagarle a mi empleado. Esto ya no me va a afectar solo el presupuesto, sino que también me va a afectar mi flujo de caja. Entonces, lo recomendable, digamos, en temas laborales y bueno, en todo el tema de los pasivos, es tener como ese ahorro que me permita cubrir esas necesidades, porque adicionalmente, pues, hay unos conceptos que se pagan en unas fechas específicas, pero hay otros que son imprevistos y que se pueden generar en cualquier mes. Debo revisar si tengo centros de costos, si voy a dividir mi nómina por centros de costos, cuál va a ser el análisis para cada uno de estos factores, cómo lo voy a manejar con respecto a mi información financiera. Tener muy presentes los KPIs de nómina, que son formas de evaluar, digamos, los cambios que tiene mi nómina en el paso del tiempo y cómo de pronto implementar un plan para poder controlar y que no se salga, digamos, de lo presupuestado, pues todos los temas de la nómina. Debemos, pues, en lo posible tener un calendario de pagos. Como lo digo, a veces hay cosas que son muy imprevistas y que surgen en cualquier momento. Entonces, pues, lo ideal es que podamos tener esa planeación con anticipación. Y después de la ley 2277 del 2022, este tema de los beneficios y bonos se volvió muy importante para las compañías, ya que permite, digamos, generar unos beneficios que sean con cargo directo a la compañía y que puedan ser deducibles de de los gastos de la empresa. Entonces, de esa parte, pues es muy importante también tenerlo en cuenta. Aquí tengo como el detalle de algunos conceptos de nómina y cómo me afectan en las prestaciones sociales, en la seguridad social y en los parafiscales. El salario, pues, es la base para cada uno de los conceptos. Entonces, lo debo tener en cuenta para las prestaciones, para la seguridad social y para los parafiscales. El auxilio de transporte, si bien no es un concepto salarial, lo debo tener en cuenta para las prestaciones de prima de servicios y de cesantías. Entonces aquí pues tengo que contemplarlo para las personas que devengan menos de 2 salarios mínimos. Si una persona tiene comisiones, pues también me hace base para todos los conceptos. Entonces, cuando yo hago mi presupuesto, debo tener en cuenta ese promedio, por ejemplo, de comisiones y qué tanto espero que mi negocio incremente. Entonces, si yo espero un incremento en ventas y hago pago de comisiones, pues seguramente voy a tener que pagar estos conceptos adicionales. Obviamente esto todo es promediando, haciendo unos cálculos, pero por ejemplo en el tema de seguridad social y para fiscales sí me hace base completo, digamos, en el mes en el que se haga el pago. Entonces siempre tener presente como todos estos conceptos que me van a generar de pronto un pago adicional a lo que yo tenía previsto en mi seguridad social. Lo mismo las horas extras, los recargos nocturnos. Si tengo auxilios denominados como salariales, también me deben hacer base para todo. Si tengo viáticos permanentes, recordemos que los viáticos son permanentes cuando durante un periodo más o menos de 3 meses, pues se ha generado ese pago y corresponden al alojamiento y manutención de las personas. Entonces, si yo tengo un vendedor que va a estar en diferentes ciudades, debo prever que si esa persona yo le doy viáticos para que viaje, digamos, a realizar su trabajo de ventas, o si tengo un ingeniero de campo, debo prever que esos viáticos van a incrementar todo mi gasto en temas de prestaciones sociales, de seguridad social y de parafiscales. Todas aquellas bonificaciones que sean denominadas como salariales también me hacen base para cada una de esta información. Y tenemos los pagos no salariales que deben estar denominados de esta forma, de acuerdo con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo.
yo los debo tener por escrito con mi empleado y deben estar denominados como no salariales cumpliendo con lo que dice este artículo ya mencionado. Estos conceptos me van a ser base de acuerdo con lo que establece el artículo 30 de la Ley 1393 para la seguridad social. Entonces debemos tener en cuenta esos aspectos que en algún momento me pueden hacer generar cambios en mi nómina. Aquí les voy a explicar más o menos cómo funciona este artículo 30 de la Ley 1393, que a veces es un poco complejo de entenderlo. Aquí el artículo nos dice que todos los pagos no constitutivos de salario no pueden superar el 40% de la remuneración total del trabajador. Si se excede de ese 40%, el excedente me debe hacer base para el cálculo de aportes de salud, pensión y ARL. Entonces, cuando nosotros otorguemos un bono, o en muchas empresas se acostumbra, digamos, a entregar una bonificación anual por cumplimiento, porque la empresa logró metas, porque la empresa quiere incentivar a las personas. Esto permite, digamos, que las personas se mantengan en la compañía, que haya una estabilidad en el tema laboral. Entonces, esa bonificación tienen que tenerla muy en cuenta, que si tienen proyectado que se va a entregar, por ejemplo, el 50% del salario de las personas, debo validar que esto no me vaya a superar ese 40%, porque si no, pues ya me va a generar un pago adicional y debo contemplarlo dentro de mi proyección. Entonces, por ejemplo, acá tengo el caso de una persona que tiene un salario de 3 millones de pesos, tiene un auxilio no salarial recurrente de 1.500.000 pesos. Y en este periodo le voy a entregar una bonificación de 1.500.000 pesos. Aquí no está incluido el auxilio de transporte porque, pues digamos que es el único concepto que específicamente la ley eh, exonera, por decirlo así, de este cálculo. Entonces, por eso pues no lo incluí acá. Sin embargo, pues aquí entonces tenemos 3 millones de salario, el auxilio no salarial y la bonificación. Esto me da un total de devengos del mes de 6 millones de pesos. Yo calculo el 40% sobre estos 6 millones de pesos y esto me da que son 2.400.000 el máximo que yo le podría pagar a mi empleado como un pago no salarial, de acuerdo a lo que establece la ley. Todo lo que me supere ese 40%, pues me va a hacer base para la seguridad social. Quiere decir que como mi salario es de 3 millones y mi tope es de 2.400.000, mi diferencia son 600.000 pesos, ¿cierto? Estos 600.000 pesos, pues yo debo tenerlos en cuenta para el pago de salud, de pensión y de ARL de ese periodo. Entonces, si nos fijamos, aquí, por ejemplo, si fuera el aporte sobre el salario básico, pues mi aporte en salud, en pensión y ARL, esto es el valor que le correspondería a la empresa. En salud el 8,5, en pensión el 12% y en ARL, pues aquí estoy tomando el riesgo uno, que es el más bajito, que es el 0,522%. Y estos serían los valores que se me incrementarían en este periodo para esa persona. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos, si yo tomé en mi presupuesto solo estos conceptos, pues ya aquí mi presupuesto empezó a elevarse o mi pago real ya empezó a elevarse por esta diferencia que me está generando los pagos no salariales. Hay otro factor que muchas veces no se tiene en cuenta y que me afecta muchísimo en la empresa. Es el tema de las licencias o las incapacidades. Entonces, esto es algo totalmente imprevisto. No sabemos en qué momento se va a enfermar una persona, no sabemos por cuánto tiempo se va a enfermar una persona. Hay muchas personas que de pronto son incapacidades pequeñas, digamos de 2 o 3 días, que pues digamos que son un poco más manejables. Sin embargo, se presentan incapacidades de 30, de 45 días o de mucho más tiempo. Entonces, debemos estar preparados porque es que la incapacidad me genera unos retos adicionales. Entonces, yo debo prever que si tengo una persona incapacitada por más de 10 días, por ejemplo, necesito cubrir esa persona. Entonces,
Bueno, ¿cuál va a ser mi solución? Voy a tener una persona adicional, voy a cubrir el requerimiento con las personas que tengo y voy a hacer pagos adicionales. Muchas veces son horas extras, a veces son bonificaciones o pagos que se le hacen a las personas por cumplir con unas actividades adicionales. Entonces, siempre tener presente que estas novedades pues me van a generar una variación en mi actividad normal. Lo mismo, por ejemplo, una licencia. Si yo tengo una licencia de maternidad, son 4 o casi 5 meses en que no voy a contar con esa persona. Entonces, yo debo determinar si voy a contratar a una persona que me conviene hacer un contrato a un término fijo o un contrato por hora labor que se puede dar y es totalmente válido para que me haga el cubrimiento de esa persona mientras que esté en su licencia. O si voy a asignar a una de las personas que tengo dentro de la compañía y voy a hacer ese pago adicional de horas extras o alguna bonificación adicional. Esto también, digamos que debería, de acuerdo al histórico de la empresa, contemplarse y llevarlo al presupuesto como un adicional, todo el cubrimiento de las licencias y de las incapacidades. Con respecto a las incapacidades, pues es el manejo que se da. Los 2 primeros días son a cargo del empleador. El empleador puede determinar si paga los 2 primeros días al 66,67% o si lo paga al 100%. Hay empresas que dicen, no, yo voy a cubrir mis incapacidades al 100%, entonces no, entonces debo tener en cuenta ese exceso, ese 33% también dentro de mi presupuesto, porque si bien la EPS me va a hacer un reembolso de dinero, pues va a ser solo a partir del día tercero y va a ser a las 2/3 partes del IBC de la persona. Entonces debemos también como tratar de revisar con nuestros KPIs, por ejemplo, que es un indicador que me permite evaluar cuánto tiempo han estado las personas incapacitadas, cuántas incapacidades he tenido históricamente. Hay empresas donde, por ejemplo, tienen incapacidades sobre todo al comienzo del año. ¿Por qué? Porque muchas veces hay mayor carga laboral. Entonces, el, el cumplir, el ejecutar y todo esto genera que de pronto haya un descuido en la salud o en este momento, por ejemplo, tenemos pico de enfermedades virales y de enfermedades respiratorias. Entonces, hay unos periodos de tiempo que ya conocemos que de pronto cuando empieza a hacer frío, de pronto cuando empieza a llover mucho, en abril, en octubre, entonces como que tener en cuenta esos picos en los cuales también tenemos eh, inasistencias. Adicionalmente, pues cuando a una persona, por ejemplo, se le presenta una situación de una licencia o algo así, pues también contemplarla porque, como lo digo, son situaciones fortuitas que pues se presentan en todas las empresas y que pues no es responsabilidad de nadie, sino que son casos inesperados. El tema de las incapacidades y las licencias, ¿cómo me afecta, digamos, en mi si bien, digamos, la EPS me reconoce el 66,67, recordemos que es sobre el salario o el promedio de salario que tenga la persona del último año. Entonces, debo contemplar si esa persona recibió comisiones, si no recibió comisiones, cómo voy a manejar ese promedio para tener un valor más real en mi presupuesto y tener en cuenta que aunque la persona esté incapacitada, la empresa continúa con la obligación de hacer el pago de prestaciones sociales en las fechas establecidas. Ahorita en este mes, por ejemplo, tenemos pago de prima de servicios, entonces contemplar esa situación. Continuamos con la prima de servicios, continuamos con las cesantías, continuamos con los intereses de cesantías y bueno, las vacaciones no son directamente una prestación, pero hay que contemplarlas, que la persona, igual así está incapacitada, continúa causando el derecho a las vacaciones. Entonces yo no puedo suspender el pago de vacaciones porque la persona estuvo incapacitada. Entonces debemos contemplarlo todo. Cuando tengo una incapacidad por parte de la ARL, perdón un segundo, por lo general
las incapacidades laborales por enfermedad laboral o por accidente laboral, la ARL las cubre al 100% del valor, igual del IBC con el cual yo estoy realizando mis aportes a la seguridad social. No es que si yo hago aportes por, no sé, por 5 millones de pesos, que es mi promedio, eh, vaya a recibir menos o más, digamos, con respecto a estas incapacidades. Pero esto también, pues, genera, digamos, lo que ya les mencionaba, que se deba contratar una persona, que deba hacer un reemplazo, que las personas deban cubrir con más horas, digamos, esa necesidad que tenga la empresa. Cuando el empleado pide una licencia no remunerada, si bien el empleado no recibe pago, la empresa sí continúa causando la prima de servicios porque pues dentro del código no establece que se deban descontar esos días de la licencia. Para las cesantías y los intereses sí lo establece, al igual que para las vacaciones, pero la empresa debe continuar haciendo el aporte de la prima de servicios, debe continuar haciendo el aporte a salud y debe continuar haciendo el aporte a pensión en el porcentaje que le corresponde. Entonces, en una licencia no remunerada, mi cotización habitual, por ejemplo, a pensión es del 16%. Cuando mi empleado está en una licencia no remunerada, la empresa debe continuar el pago del 12% correspondiente. De igual forma, cuando dentro de mi proceso disciplinario establezco una suspensión para una persona, debo tener en cuenta que se sigue causando la prima de servicios y se siguen causando para la empresa los aportes de salud y de pensión. Cuando una persona sale a disfrutar de sus vacaciones, pues se realizan los pagos de forma normal, se mantiene, pues digamos que la misma base para cada uno de los conceptos. Lo que sí debemos tener en cuenta es que cuando las personas nos piden el pago de las vacaciones en dinero o cuando se da por terminado el contrato, las vacaciones me hacen base para los parafiscales. Aquí, bueno, me quedo en la ARL, pero realmente solo caja de compensación, ICBF y cero. Adicionalmente, pues debo tener en cuenta que si la persona gana el salario mínimo o menos o muy cercano al salario mínimo y al hacer el cálculo de estas dos terceras partes, ese valor no puede ser inferior a un día de salario mínimo. Entonces ahí también debo tener en cuenta que, por ejemplo, el salario de la persona es de 2 millones de pesos. Entonces, si yo calculo las dos terceras partes, no me va a dar el valor equivalente a un salario mínimo. Entonces tengo que hacer el cálculo para que llegue a ese salario mínimo que es sobre lo que debo realizar aportes. Aquí, bueno, en las vacaciones disfrutadas me quedo de forma incorrecta porque aquí pues la ARL digamos que es el único concepto que no debería tener en cuenta cuando tengo incapacidad o licencia. Em, bueno, este creo que me quedó, vamos a soltar este. Lo que ya les venía mencionando con respecto a las vacaciones, pues las vacaciones muchas veces se acumulan. Entonces, en las empresas lo que hacemos es que calculamos esos 15 días a los cuales tiene derecho mi empleado de vacaciones, ¿cierto? Y vamos llevando una provisión mensual sobre esa causación que es del mes actual, del año actual, perdón, pero hay muchos momentos en los que se me acumulan las vacaciones. Entonces yo debo tener en cuenta que si yo tengo vacaciones acumuladas, yo las estoy provisionando al valor de mi salario a hoy, que digamos puede ser los 3 millones de pesos, pero resulta que si esa persona no salió a vacaciones durante este año que devengaba 3 millones de pesos, para el próximo año, si esa persona tiene un incremento de salario, por decir algo, a 3 millones 500, las vacaciones yo ya no las voy a pagar la base de los 3 millones de pesos, sino que las debo pagar con 3 millones 500. Entonces, mi provisión de vacaciones y mi acumulado de vacaciones debo estarlo actualizando con base en esas novedades que se presenten. Entonces, cada vez que tengo un incremento, debo tener en cuenta que mi acumulado de vacaciones también se va a incrementar, también allí se me va a incrementar el gasto.
Una práctica ideal es que las personas se tomen las vacaciones en el año siguiente a que las haya causado, porque esto pues genera menos cambio, digamos, o menos gasto en ese tema de las vacaciones. Adicionalmente, pues digamos que cuando miramos nuestro balance, nuestra cuenta de vacaciones casi nunca coincide el pasivo con el gasto, eh, siempre, digamos, está menor o está mayor. ¿Qué ocurre? Que cuando la persona sale a vacaciones y hacemos la causación de de la nómina en el sistema, llevamos allí pues todo el valor que se pagó de vacaciones. Pero si la persona salió más de 5 días, digamos, pues yo ya tengo que tener en cuenta que el sábado, el domingo, el día festivo, que de pronto haya dentro de ese periodo que está tomando de vacaciones, yo lo debo contemplar como parte de mis vacaciones. Este es un tema un poquito enredado, pero digamos que es el correcto manejo de las vacaciones. Si una persona sale a vacaciones, digamos que salió la semana pasada el día primero y regresa de sus vacaciones hasta el día 11 de junio, entonces yo debo contemplar que los días de este fin de semana pues hacen parte de las vacaciones. Entonces yo tengo que mi empleado salió a vacaciones 8 días hábiles, pero en realidad en la liquidación de las vacaciones yo le estoy contemplando 11 o 12 días. Entonces debo revisar que mi software me esté llevando correctamente esos valores. O hay algunos software que me permiten eh, que cuando yo pague vacaciones, los días hábiles me los cruce con mi cuenta del pasivo y los días que no sean hábiles me los lleve directamente al gasto. De esa forma, digamos que separamos un poco los dos conceptos. También es importante tener en cuenta que cuando se da por terminado un contrato laboral, allí sí entran a ser base para las vacaciones, las horas extras, recargos nocturnos y todos los pagos que hayan sido salariales para el empleado. Cuando la persona sale a disfrutar las vacaciones, que es cuando se les da el tiempo, debo tener en cuenta, son las vacaciones, debo tener en cuenta, perdón, los pagos por comisiones, por ejemplo, para el promedio de mi base de las vacaciones. Entonces, este tema de las vacaciones es un poco enredado y de pronto un poco largo, pero es muy importante también tenerlo en cuenta. Como les digo, también estar actualizando como, bueno, cuántos días tiene esta persona acumulados. Muchas veces se acumulan vacaciones de 2, 3 años. Entonces yo ya estoy diciendo, no que son 15 días, sino que son 45 días y ya no van a ser a 1.500.000 pesos que tenía de salario esta persona en el 2023, sino que al 2026 yo ya tengo que pagárselas a 3 millones de pesos. Entonces, esto también es muy importante que lo tengamos actualizado en nuestra contabilidad y seguramente esa cuenta del gasto de vacaciones va a estar por encima de lo que se había presupuestado, justamente por esas novedades que se presentan. Este es el material, la información que tenía preparada para ustedes. Catalina, si tenemos preguntas. Perfecto, Liliana. Sí, tenemos algunas preguntas y empezamos por Laura. Nos dice, teniendo en cuenta la exposición de la señora Liliana frente a todos los incrementos en presupuesto, en junio no cobraremos AIU a las empresas que migren 50 colaboradores o su equivalente en pesos. Ahorros mínimos calculados en 4 millones aprox. La pregunta es si pueden informar a los participantes del foro sobre nuestro aporte a las empresas. Disculpa, no entendí. Ella quiere que le informemos, Sobre los aportes a las empresas, no sé si puedas de pronto volver a tocar ese tema. o Quizás sea, no le en quedó cuánto claro o corresponden. sí, Dime, sí. qué No, sigue pena. adelante. No sé si a lo que te refieres es a, digamos, a los aportes que tiene que realizar cada una de las empresas, de acuerdo con esta parte del artículo 30.
que tienen que tener en cuenta pues el máximo si hacen pagos adicionales, digamos, de bonificaciones, de pagos que no sean salariales, que digamos que se van a contemplar. La prima, digamos, ahorita en junio, pues no se contempla dentro de estos devengos porque es una prestación social que es obligatoria para las empresas, que no, digamos que las prestaciones sociales están totalmente excluidas, digamos, por ejemplo, de este cálculo o de los cálculos de salud, de pensión, de ARL. Debemos tenerlos en cuenta para otros conceptos, por ejemplo, para la prima, cuando una persona tiene un salario muy, perdón, para la retención, cuando una persona tiene un salario muy alto, pues digamos que ahí es otro tema que digamos que debe contemplarse en el tema de la retención en la fuente. No sé si sea clara o si de pronto nos pueda como dar una pregunta más específica, la verdad, no. Gracias, Liliana. Sí, esperemos que Laura pueda comunicarse y seguimos con la siguiente pregunta. Buenos días. Aunque el permiso de mediodía por votaciones está planteado por la ley, ¿la empresa puede decidir no otorgar este permiso? No, todo lo que es por ley es obligatorio. Es lo mismo que en la ley 2466 surgieron nuevas licencias para las personas. Entonces, todo lo que sea por ley es obligatorio, de obligatorio cumplimiento para las empresas. Muchas gracias. ¿Cómo se debe calcular el presupuesto si la persona durante las vacaciones disfrutadas es incapacitada? Las incapacidades suspenden las vacaciones. Entonces, si la persona salió a vacaciones, digamos, el día de hoy y mañana tiene un accidente, entonces yo debo suspender las vacaciones y registrar la incapacidad que tenga la persona. Ya digamos que es un tema como de negociación con la persona. Si al momento de terminar su incapacidad va a continuar con sus vacaciones o quedan definitivamente suspendidas. Eso digamos que es un tema de negociación más que otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo salí hoy a vacaciones, mañana tengo un accidente y me incapacitan por 15 días, pero yo tenía contemplado salir a vacaciones solo 6 días. Entonces, esto es una novedad que impacta directamente el gasto de la persona, de la empresa, porque pues va a tener que hacer un movimiento, digamos, de personal para poder cubrir ya sea las vacaciones o ya sea la incapacidad de la persona. Perfecto, Liliana. Tenemos otra pregunta relacionada a las vacaciones y es, en el caso en el que se pagan las vacaciones, es decir, no las disfrutan y se les paga, ¿cuántos días se pagan? ¿Los 15 días o se toma el tiempo como si lo disfrutara? Es decir, aproximadamente 21 días. No, cuando es pago en dinero, la ley establece que se puede pagar hasta la mitad del periodo. Nuestro periodo de vacaciones es de 15 días. Entonces, máximo yo puedo pagar 7 días en dinero por cada periodo. Y se pagan los 7 días normal. Digamos que tengo que contemplar si esa persona tiene comisión, me hace base para ese pago de vacaciones. Si es un salario básico normal, no tengo ningún tipo de cálculo o promedio adicional. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta, es, ¿una bonificación no salarial puede convertirse en salarial cuando es recurrente? No, si está establecido por escrito, de acuerdo a lo que dice el artículo 128, no. Incluso hace poco un fallo de la Corte dio a favor de una empresa la posibilidad, porque la UGPP los había sancionado y había determinado que algunos conceptos eran salariales por su recurrencia. Sin embargo, la Corte dijo que no, que si estaban estipulados como no salariales y cumplían con todos los requisitos que establece el artículo 128, no tienen en ningún momento por qué convertirse en base. Ok, de acuerdo. Si una persona está en licencia, bien sea luto o paternidad, y se incapacita, ¿la incapacidad también suspende la licencia? No, ahí sí, digamos que la EPS, incluso nos ocurrió en la compañía hace poco, que tuvimos un caso de un empleado que se incapacitó
y él le dieron 15 días de incapacidad. Y a la semana de la incapacidad, su esposa tuvo bebé. Lo que hizo la EPS fue pagar la licencia de paternidad los 14 días completos, porque eso sí se pagan, los paga la EPS al 100%, y solo 7 días como incapacidad. Listo. Si la empresa me termina mi contrato unilateralmente y sin justa causa, ¿cómo es la indemnización? Depende, si la persona tiene un salario variable, llamamos salario variable, pues cuando durante cada mes tiene unos conceptos adicionales que se pagan, como son horas extras, como son recargos nocturnos, como son comisiones, debe ser el promedio del último año. Entonces yo promedio todos estos, tengo mi salario básico fijo y promedio todos los pagos adicionales. Sobre ese cálculo es que se debe calcular la indemnización. No aplica, digamos, perdón, para, por ejemplo, cuando hay auxilios o cuando hay bonificaciones, esos no se incluyen dentro de la indemnización. Perfecto. El tema de las horas extras y demás pagos también hace base en la liquidación definitiva para vacaciones. Esto está en el Código Sustantivo del Trabajo porque Sí, siempre se ha tenido en cuenta, un segundo, siempre se ha tenido en perdón. cuenta solo en el recargo nocturno. No, cuando la ley dice que cuando se da por terminado el contrato laboral, sí debo tener en cuenta las horas extras y pues todos los pagos que haya tenido la persona, pero solo cuando se da por terminado el contrato, no para cuando la persona sale a disfrutar sus vacaciones o cuando la persona pide que se le paguen las vacaciones en dinero. Perfecto. El empleador cubre los dos primeros días de incapacidad al 100% o al 66,67%. Esto depende de la política de la empresa. Hay empresas que deciden pagarlo al 66,67% y es correcto porque ese es el porcentaje que establece la ley. Pero pues hay personas, hay empresas que dicen, no, yo no quiero perjudicar a mi empleado, yo quiero que mantenga, digamos, su ingreso mensual fijo y le pagan al 100%. Sin embargo, digamos que hay momentos o cuando las empresas son muy grandes y en algún momento también nos pasó que teníamos un cliente que tenía una planta de personal muy grande y resulta que los empleados, había muchos que se incapacitaban lunes y martes o viernes y sábado. Entonces, esto ya empieza a generar como un gasto adicional para la compañía. Entonces, debemos evaluar cada una de las situaciones, porque pues para la compañía no es conveniente pues estar pagando incapacidades, porque por ejemplo, si es una empresa productiva que tiene que tener funcionando una maquinaria, pues estar cubriendo, digamos, esas incapacidades, pues le va a generar un costo mayor. Entonces, si se paga al 100%, pues voy a tener un gasto mucho más alto que si lo pago al 66,67%. Siempre que la persona gane más de un salario mínimo. Si es un salario mínimo, pues sí, todas las incapacidades van sobre el salario. Excelente. Nos preguntan, ¿qué incluye la indemnización? Pues las indemnizaciones depende del tipo de contrato de la persona. Yo debo tener en cuenta para la indemnización mi promedio de todos los pagos salariales que sean para la persona. Entonces tengo mi salario fijo, si tengo comisiones, si tengo los extras, si tengo recargos nocturnos, todos estos conceptos que sean salariales y que yo haya pagado como salariales me hacen base para la indemnización, para el promedio de la indemnización. Excelente, Liliana. Bueno, no tenemos más preguntas. De verdad, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia, por resolver las dudas. Vimos que habían bastantes. Bueno, esta charla va a estar certificada. Yo les invito, vamos a poner ahorita el código QR para que ustedes puedan escanearlo. Les vamos a dar unos minutos para que lo puedan escanear. Igualmente en el chat se les acaba de dejar también el link del formulario para que usted pueda eh,
llenarlo, demostrar lo que aprendimos hoy y pueda tener esta charla certificada para que usted pueda llevar estos conocimientos también a su equipo, aplicarlos a sus empresas. Entonces vamos a dar unos minutos para que lo puedan escanear y rellenar. Listo, Catalina, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo, por permitirnos compartir este conocimiento. Esperamos vernos pronto. Y pues aquí, pues ese pequeño cuestionario para evaluar si la información fue clara. Igual los invitamos para que nos sigan en las redes sociales, tanto de Global Gap como de la Cámara Colombo-China. Allí vamos a compartir mucho material importante y pues de interés para todas las empresas. Entonces, siempre que estemos en contacto es muy importante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mientras siguen diligenciando el formulario y antes de finalizar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Global Gap, nuestro afiliado, por acompañarnos en esta jornada, por compartir con toda nuestra comunidad empresarial estos conocimientos tan valiosos sobre la proyección, sobre el presupuesto de nómina. Creo que es un tema muy fundamental, ya vimos que hay bastantes preguntas y esto quiere decir que es muy importante para el tema de planeación estratégica, para la sostenibilidad de nuestras organizaciones. A ti, Liliana, gracias por tu tiempo, por la disposición, por brindarnos esta perspectiva tan práctica y actualizada desde tu experiencia. Y bueno, estamos seguros de que estos conceptos, las recomendaciones, las herramientas que hoy se compartieron serán de gran utilidad para ustedes, para los empresarios y para todas las personas que nos acompañaron hoy. Y asimismo agradezco a todos los asistentes por su participación, por sus preguntas, por el interés demostrado. Eh, Su presencia es la que hace posible que estos espacios de aprendizaje y de intercambio pues sean muy provechosos. Y desde la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio continuaremos promoviendo estas iniciativas que aporten el fortalecimiento, el crecimiento del sector empresarial, generando estos espacios de actualización y de conexión. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, de los próximos eventos que tendremos para que usted esté al día. Les deseamos un excelente día y esperamos encontrarnos nuevamente en próximas actividades. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una pronta oportunidad. Que tengan un buen día. Gracias. Buen día. Las memorias se las estaremos enviando por el canal de WhatsApp que encontrarán en el chat. Que tengan un buen día.